Ya estamos en nuestra mesa de debate de los miércoles y le agradezco mucho que nos acompañen los diputados Raúl Bolaños y Homero Niño de Rivera. Raúl Bolaños del Partido Verde y Homero Niño de Rivera del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, Raúl? Bien, Pascal, qué gusto estar aquí contigo, saludarte a ti, a Homero y a todo tu auditorio. Igualmente, Homero, ¿cómo estás? Gracias, Pascal. Buenos días. Bueno, Buenos días, vamos a hablar sobre un tema preocupante, hay que decir eso de entrada, que es la violencia política que aparece en muchos lugares del país. Acabamos de hablarle a usted, darle la información sobre lo sucedido ayer en un municipio veracruzano, Juan Rodríguez Clara, en la cuenca del Papaloapan, donde fueron a matar a la candidata. No pudieron matarla, pero balearon su casa de campaña, mataron a una periodista que trabajaba con ella. En el caso de Veracruz, que es uno de los dos estados que tiene elecciones para alcaldes este año, el otro es Durango, pues ya han matado a dos candidatos de Morena, pero ha habido otras agresiones y ha habido también actos de intimidación en contra de candidatos. Y desde luego tenemos que referirnos a los sucesos del día de ayer, en el que los dos colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados en plena calzada de Tlalpan, que es pues una de las vías más transitadas de esta ciudad, a una hora pico, cerca de una estación del metro muy utilizada. Bueno, en fin, quienes cometieron este crimen no se cuidaron nada y creo que quisieron mandar un mensaje pues muy ominoso. Es lo único que podemos decir en este momento sobre esto. Raúl, te pido que comiences, por favor, con tu análisis de cómo estás viendo la política. Pues no sé, ¿se está convirtiendo la política en un oficio peligroso? Mira, yo siempre he considerado que la política es un deporte extremo, pero lo que estamos viendo hoy en día jamás lo imaginamos. Y primero quiero comenzar externando mis condolencias y mi sentido pésame a las y los familiares de Jimena Guzmán y de José Muñoz por los lamentables hechos que acontecieron el día de ayer, que por supuesto que todos lamentamos, y yo siempre he creído que el tema de seguridad, lejos de dividirnos y de pensar si eres de izquierda o si eres de derecha o si eres de un grupo parlamentario, de un partido político, debería de unirnos a todos para tratar de encontrar las soluciones que México necesita. Segundo, creo que es muy importante ser muy responsables en este momento, en no adelantarnos hasta no ver qué es lo que las investigaciones habrán de concluir en cuanto a qué fue el móvil que llevó al asesinato tan lamentable del día de ayer, y ser muy responsables como servidores públicos, porque nosotros estamos en la política y estamos en un puesto al servicio de la gente, y tenemos que ser muy responsables en qué decir y en qué no decir. Ahora, ¿estarás de acuerdo en que asesinar de la forma en que asesinaron a los dos principales colaboradores de la jefa de gobierno, más allá de los detalles que descubrirá la autoridad, pues es en sí un mensaje, ¿no? Pues es un mensaje, yo creo que a toda la nación, de la gravedad de la crisis de seguridad que vivimos y de cómo tenemos que tomarlo con seriedad. Y yo aquí sí quiero reconocer la transparencia y la eficacia con que la presidenta Claudia Sheinbaum, ante cada crisis de seguridad, está respondiendo de manera inmediata. Y yo sé que es muy pronto para hablar de buenos resultados. ¿Por qué? Porque inició su gobierno apenas en octubre, pero creo, y en muchas mesas de debate he coincidido con muchos colegas de otras fuerzas políticas, que la estrategia que está implementando la doctora Claudia Sheinbaum comienza a dar resultados. Por supuesto que no quisiéramos ver sucesos o hechos como lo que pasó el día de ayer, pero creo que la estrategia va y comienza a dar resultados. Hacer un llamado aquí desde tu programa a que todas las y los candidatos de Veracruz y de Durango en este proceso electoral pues hagan uso de las medidas de protección que desde 2024 se han utilizado e implementado. Y creo que es muy importante, Pascal, que los partidos políticos también fortalezcamos los filtros en cuanto a quienes acceden a una candidatura o no, porque a veces ni siquiera se sabe cómo el crimen organizado empieza a permear desde las candidaturas más sencillas que tú podrías pensar, una regiduría, pero a partir de ahí es como empiezan a tomar espacios de poder, y los partidos políticos tienen que ser muy responsables en quienes postulan. Gracias, Raúl. Homero. Bueno, pues empezar mencionando, por supuesto, Pascal, el acontecimiento de ayer de Jimena y José, muy triste, muy lamentable. Yo quisiera destacar particularmente que todas las fuerzas políticas ayer
manifestaron su solidaridad, incluso el comunicado que sale ayer sale firmado por todos los alcaldes de la Ciudad de México, incluyendo los alcaldes de oposición. Por supuesto que sí, y mi solidaridad con los familiares y amigos, pero eso no quita que nosotros como funcionarios, como políticos, como diputados, tenemos que hablar del tema, y no por hablar de la seguridad en un caso como este se nos debe acusar de estar aprovechando políticamente el tema. No se vale. Hay que hablar de seguridad, pero sobre todo, dicho esto, de los lamentables hechos. Noroña ya lo señaló, bueno, a la derecha, ¿no? No sé a quién se refiere. Pero... El presidente del Senado de la República, en el momento en que todos nos estamos solidarizando y firmando este comunicado conjunto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento el presidente del Senado, que representa a todo el Senado, acusa a la derecha de estar detrás de estos asesinatos. Imagínate la locura del presidente del Senado, la locura de Fernández Noroña. Pero yo no le quiero dedicar mucho más tiempo porque creo que hasta en Morena saben que es una barbaridad, un disparate lo que está diciendo, para variar, una vez más, Fernández Noroña. Lo que yo sí quisiera destacar es esto, Pascal, algo que hemos dicho años ya. En febrero, a unas horas de haber tomado protesta, el nuevo gobierno de Estados Unidos sacó un comunicado y acusó formal, institucionalmente, el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México de tener, y leo textual, una alianza intolerable con el crimen organizado. Es una acusación muy fuerte que no debemos de dejar pasar. ¿Y por qué la menciono? Pues porque nosotros teníamos 6 años diciéndolo. 6 años diciéndole. Y dijimos durante 6 años, la alianza que tiene institucional los gobiernos de Morena con el crimen organizado la vamos a pagar muy caro. Va a haber consecuencias, no va a quedar impune. Esto no puede ser así. Lo dijimos 6 años seguidos. Empezando esta administración, empezando la nueva administración de Estados Unidos, acusaron formalmente. Y esa acusación la hicieron cuando nos impusieron los aranceles. Hay que recordar que los aranceles los impusieron como castigo a esta alianza intolerable del gobierno de Morena con el crimen organizado. Raúl. A ver, yo no me gusta a mí ser de los que siempre está trayendo el pasado, porque al final del día el pasado debe de servir para resolver el presente y el futuro. Pero me llama mucho la atención que Acción Nacional hable con tanto descaro de una probable alianza cuando la guerra que más muertos y más sangre ha derramado en nuestro país fue encabezada por un gobierno de Acción Nacional. Y me detengo ya ahí porque no quiero quedarme simplemente en el pasado. Vamos a los hechos. A partir de octubre hasta mayo, que es el día de hoy, con la nueva estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, se han detenido a más de 21,411 personas. Se han logrado desarticular redes criminales en Jalisco, en Veracruz, en Chihuahua. Se han confiscado más de 132 toneladas de droga y 2,300,000 pastillas de fentanilo. Y en los homicidios, al 11 de marzo se redujo en un 15% los homicidios dolosos. Es decir, es una estrategia que comienza a dar resultados. Yo lo que quisiera también abordar, ahora que lo mencionaba Homero, tenemos muy clara cuál es la estrategia del gobierno de Trump. Siempre se declara algo y después se echan para atrás. Y esa va a ser la tónica de los próximos 4 años. Yo invitaría a mis colegas de Acción Nacional a, lejos de celebrar con aplausos todo lo que Trump dice, que con leyes nos pongamos a trabajar juntos para evitar, primero, con la Comisión Interparlamentaria que está hoy en Washington, donde están representados también senadores de Acción Nacional, hacer entender a los republicanos que es una aberración el querer grabar las remesas. Ahora, respecto de las detenciones y las acciones del gobierno, yo creo que muchos especialistas en seguridad dicen que esta estrategia es infinitamente mejor que la que había el sexenio pasado, pero 21,000 personas metidas en el crimen organizado, más todas aquellas que no han detenido, es un horror, ¿no? A ver, pero tenemos que empezar por admitir ante qué crisis estamos. Y en esta mesa hace unas semanas lo mismo decía yo y lo sigo reiterando. ¿Dónde están las policías municipales y estatales? Porque esa es
Los delitos del fuero común son los delitos que más impacto tienen en la mayoría de la población de nuestro país. ¿Y quiénes son los encargados de salvaguardar la paz en los municipios y en los estados? Las policías municipales y estatales. Y ahí es donde nosotros, como legisladores, tenemos que fortalecerlas y hacer que los filtros sean mucho más fuertes para ver posibles nexos de esas policías con el crimen organizado, porque el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum puede dar todos los resultados que ya ha venido dando y que yo estoy seguro que van a llegar a buen puerto. Pero si las policías municipales y estatales no van en la misma sintonía, pues al final del día vamos a seguir teniendo estas crisis en los municipios y en los estados. Gracias, Raúl. Homero. Sí, efectivamente van a seguir teniendo las crisis en los gobiernos estatales y en los municipales, porque más allá de la estrategia de este nuevo gobierno, que por cierto, nosotros desde el Congreso la hemos acompañado, no les hemos regateado nada. Más allá de la estrategia, hay que decirle al secretario de Seguridad que su estrategia no va a funcionar con gobernadores como Rocha en Sinaloa o Américo Villarreal en Tamaulipas. La alianza que tienen institucionalmente esos gobernadores con el crimen organizado está probadísima, no va a funcionar, no hay estrategia de seguridad que funcione con gobernadores así. Hace, no sé si sean 3 años más o menos, 4 quizás, el gobernador Rocha en campaña, en una entrevista en televisión, aceptó que tenía relación con miembros del crimen organizado. Él lo dijo riéndose, Pascal. E incluso comentó, bueno, es que aquí no hay de otra manera, aquí tenemos que tenerla. Y nos conocemos todos desde siempre. Claro, pues es que él nació en Badiraguato y creció con ellos y aceptó en vivo en la televisión que tenía relación con miembros del crimen organizado. Esa declaración de un candidato de Morena a la gobernatura que después gana y se hace gobernador no le llamó la atención a nadie en este país. Y eso es lo que sucede. Terminamos normalizando algo cuando tienes institucionalmente un gobierno teniendo ese tipo de gobernadores. Raúl. A ver, yo creo que la única alianza real, probada y con una sentencia es la que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado. Lo demás podrán decir misa. Pero es que tampoco se trata de aventar pelotas entre un gobierno y otro, porque hoy podemos venir a la mesa y criticar al gobierno de Sinaloa y de Tamaulipas. Y yo le pregunto a Homero, ¿qué pasa en Guanajuato? Uno de los estados más inseguros y gobernado por el PAN. Qué lástima que no vino Movimiento Ciudadano, porque me encantaría preguntarles qué pasa con Jalisco, donde encontraron en el rancho Tuchitlán todos los restos óseos donde supuestamente las autoridades estatales habían ido antes y no habían encontrado nada. Entonces, si nos aventamos la pelota y nos dedicamos a meramente, de manera partidista, fincar responsabilidades, pues yo podría decirte que quienes encabezan la lista de complicidades probadas, fundamentadas y sentenciadas son los que estuvieron en el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Pero insisto, no vayamos al pasado, vamos al presente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo fortalecemos a las policías? ¿Cómo ponemos filtros en nuestras candidaturas en los partidos políticos? Porque si seguimos aventándonos la pelota, pues no va a quedar más que la posición de Acción Nacional aquí, la posición de nosotros en el Partido Verde sin ningún resultado para la gente. ¿Cómo generamos resultados? Sí, a ver, una cosa, Raúl, que es importante decirlo, Pascal. Claro que hay gente buena y mala en todos lados, en todos los partidos políticos, y cuando uno asume posiciones de gobierno, corre el riesgo de que a algunos le salgan mal. De acuerdísimo. Creo que la diferencia, y perdón que insiste en esto, la diferencia desde hace muchos años en México, porque los ejemplos que pone Raúl son de hace más de 20. No, yo estoy hablando de Guanajuato ahorita, una de las entidades más inseguras. Estoy hablando de Jalisco ahorita. Pongo a García Luna porque es lo único que tiene pruebas y tiene una sentencia. Pero Guanajuato va muy bien porque se coordina muy bien con el gobierno federal y no tiene una gobernadora que está vinculada al crimen organizado. El gobierno de hace 2 años de Guanajuato, de un año, ¿sí estaba mal? Que también era de Acción Nacional. Está mejor el actual, claro. Pero entonces sí está mal el otro. Tiene mejores números. O sea, lo que voy es, no hay que aventarnos la pelotita. A lo que voy es que es muy diferente a que todos los partidos tengamos de repente alcaldes, gobernadores, funcionarios, lo que sea, a que se haga de forma institucional. Y yo sí creo, Pascal, que ese es el problema, que se le perdió el miedo, se justificó, fíjate, el gobierno de López Obrador justificó ética y moralmente su vínculo con el crimen organizado porque los hizo víctimas. Él decía, lo voy a citar. ¿Quién perdió el miedo? ¿El crimen organizado? El crimen organizado, no, por supuesto. Es que en el gobierno de López Obrador la estrategia fue, el crimen organizado es la víctima de un sistema que los hizo tener que dedicarse a eso para no vivir en la miseria y en la pobreza. López Obrador, cuando detienen al Chapo Guzmán, dijo que le conmovía que estuviera el Chapo Guzmán en la cárcel.
Él tenía presos políticos y hablaba de que se conmovía porque el Chapo Guzmán está en la cárcel. Claro, venía de abrazar a la mamá del Chapo Guzmán en cadena nacional. Entonces, ese vínculo que lo justificó moralmente, éticamente con esto que explico, hizo que se relajaran las cosas. Y entonces, por eso hablo de una forma institucional. Los vamos a abrazar a las víctimas, refiriéndose a los capos del crimen organizado. Eso 6 años después, para que tenemos institucionalmente este país como estamos. Es lo que yo digo que debemos arreglar. Y no es acusar por acusar. Raúl, nosotros estamos acompañando la estrategia de seguridad de este gobierno, por supuesto, insisto, sin regatear nada desde el Congreso, pero no podemos dejar de decir que estamos como estamos gracias a este planteamiento. Por eso lo resumimos en: se abrazó a los criminales. Bueno, todas las mañanas se mencionaba que se estaba abrazando a los criminales porque eran las víctimas de un gobierno neoliberal y tal y tal y tal. Bueno, tenemos que hacer aquí una pausa. Vamos a regresar para las conclusiones. La discusión ha derivado en la situación general de inseguridad que hay en el país, pero bueno, me gustaría también que regresáramos un poco a qué significan los crímenes políticos, qué se expresan a través de estos crímenes y cómo podemos, en este caso concreto, pues tratar de evitarlos. Regresamos a seguir. El debate de los miércoles con Raúl Bolaños, diputado del Partido Verde, y Homero Niño de Rivera, diputado del PAN. Y vamos a concluir esta conversación pues les planteo una pregunta. ¿Qué hacemos para que los políticos no sean tan vulnerables a la delincuencia, a la violencia? Digo, y muchos dirán, pero pues los ciudadanos estamos todos vulnerables. ¿Por qué los políticos tendrían que tener alguna protección especial? ¿Qué hacemos, Homero? ¿Qué hacemos? ¿Ponerles coche blindado a todos? ¿Qué hacemos? No creo, es que yo creo que es interminable, Pascal. No creo que sea la solución. Sí entiendo que se está convirtiendo en una profesión muy peligrosa por todo el país. Ya ni siquiera los funcionarios que tienen responsabilidades en las áreas de seguridad, ya todo el mundo. Estos dos servidores públicos no. Es una cosa, pues no tenían vehículo blindado, iban en su vehículo personal, pero si empiezas poniéndole vehículo blindado a algunos, pues yo creo que nunca acabas. Pues cuántos miles de funcionarios con cercanía con altos funcionarios hay. Yo creo que tenemos que ser muy responsables. Insisto, acompañar como hemos hecho las estrategias de seguridad del gobierno. Desde la Cámara de Diputados yo lo hemos hecho y creo que puedo hablar por Acción Nacional en el sentido de que vamos a acompañar las reformas y lo que se necesita hacer para mejorar la seguridad en México, sin duda. Raúl. Yo creo, Pascal, que lo principal, y es lamentable decirlo así, es que ojalá no perdamos en nuestro país la capacidad de asombro, porque hechos como los de ayer no deben de ser el día a día y no debemos de asumirlos como cotidianos, eso como ciudadanos. Creo que hay un programa que es las medidas de protección que brinda la Guardia Nacional a las y los candidatos que sienten que pueden correr algún riesgo. Hacer un llamado a todos los candidatos que hoy se encuentran en el proceso electoral a que acudan a esas medidas de protección para que no corran ningún riesgo y a que cerremos filas todas y todos en este tema de la seguridad, Pascal. Uh-huh. Quien sea, de cualquier partido político que quiera politizar una crisis de seguridad o un hecho como el de ayer, está en el lado incorrecto de la historia. Es responsabilidad de nosotros asumirla con la importancia de que nosotros también somos servidores públicos, también corremos un riesgo, pero tenemos que ser valientes y enfrentar, porque en cada decisión que tomemos nosotros en nuestro día a día como servidores públicos podemos contribuir con un granito de arena a traer la paz a nuestro país y a que cada día sea más lejana la oportunidad de que el crimen organizado invada la esfera de participación en el servicio público y de corrupción, insisto, en las policías municipales y estatales. Homero. Sin duda, coincido con Raúl en que no debemos, como sociedad, normalizar, perder la capacidad de asombro. Lo hemos hecho. Hablaba yo del caso del gobernador Rocha cuando se ríe en público hablando de su pacto con el crimen. Lo de ayer es tremendo. Creo que no lo estamos utilizando políticamente. El único que lo ha hecho así es el presidente del Senado, Fernández Noroña. Los demás hemos sido muy responsables, insisto, hemos
en el sexenio de la presidenta hemos acompañado lo que sus reformas en materia de seguridad, pero insisto en que no podemos dejar de señalar que no hay estrategia de seguridad que funcione si continúan pactos mafiosos con el crimen organizado de gobiernos de Morena municipales y estatales. Bueno, y se ve que estos actos de violencia afectan a todos los partidos, ninguno se salva, ¿no? A ver, es un tema que va más allá de los partidos, afecta a toda la ciudadanía, Pascal. Seas servidor público, seas periodista, seas doctor, seas abogado, a todos afecta la inseguridad. Por eso yo siempre he hecho un llamado a cerrar filas. Y no es un tema de que haya una alianza con el narcotráfico de Morena o todos los partidos que pretendan tener una alianza con el crimen organizado están haciendo las cosas mal. Yo lo que veo es un gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum con una estrategia de seguridad que tiene una meta clara que ya comienza a dar resultados, que la encabeza el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y que yo creo que va por buen camino. Seamos responsables en lo que declaramos y démosle tiempo a que esta estrategia logre verdaderamente traer la paz a nuestro país. A ver, en un minuto para cada quien, ¿qué es lo que nos queda? Si un candidato en un municipio, vamos a decir, decide postularse y recibe una visita y le dicen, pues o haces esto o no compites, ¿no? ¿Qué debe hacer ese candidato o esa candidata? Si llega el crimen organizado a Sí. decirle, por supuesto que decir que no, pero el crimen organizado no decide quién compite. Yo creo que eso le pasa a muchísimos ¿Pero qué candidatos hacer? ¿Se por todo baja el de la país. contienda? ¿A quién avisa? ¿Qué debe hacer un candidato en esa circunstancia? Yo no creo que... Es que no sé cómo funcione, funcionará diferente en muchas partes del país, pero quiero pensar que si el crimen organizado se acerca y les dices que no, ahí acaba el tema. Raúl. Yo primero te diría que si un candidato estuviera en ese supuesto, podría tener la certeza de que pueda acudir ante el gobierno de la República, que tiene una estrategia para protegerlo y denunciar a quienes lo están amenazando, porque ahora sí, no como antes, sabes que el gobierno federal te va a apoyar y te va a proteger. Lo peor que podría hacer un candidato sería acceder a lo que le planteen y segundo, no denunciarlo y no acudir a las autoridades, Sí, de porque acuerdo. hoy hay un programa nacional para protegerlos y hay una estrategia nacional para combatirlos. Bueno, pues ahí está el tema. Les agradezco mucho que hayan venido a discutirlo aquí en la mesa. Muchas gracias, Raúl. Al contrario. Gracias. Raúl Bolaños, diputado del Partido Verde. Gracias, Homero. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias, Pascal. Gracias Homero a todos. Niño Rivera, diputado del PAN. Gracias, caballero.